¿Cómo surgieron los movimientos menonita y amish en Europa? ¿Por qué no pudieron prosperar en ese continente? ¿Cómo lograron desarrollarse más en América? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. Los amish nacieron como una de las varias sectas protestantes, conocidas en su conjunto como anabaptistas, que surgieron hacia 1525 en Suiza y Alemania después del auge de la Reforma Protestante. Los anabaptistas estaban entre los grupos protestantes más radicales, debido a que fueron de los que más rechazaron las estructuras de la autoridad tradicionales de la Europa medieval, como lo era la Iglesia Católica, y su jerarquía en la que los sacerdotes poseían mayores facultades para intervenir en la vida religiosa. Así que en lugar de concentrarse en templos, celebraban reuniones en casas con predicadores laicos, y negaron el derecho del gobernante del territorio a decidir la religión de los habitantes. ¡Tú no eres mi jefe, chico! Los anabaptistas creían también que cada persona debía elegir con conocimiento el pertenecer a la religión al llegar a la edad adulta, así que una consecuencia fue que no practicaban el bautismo a una edad temprana. Pero sus tendencias ideológicas, su negación por aceptar el vínculo entre la Iglesia y el Estado y su propia doctrina religiosa les trajeron consecuencias. Desde el nacimiento del movimiento fue considerado como una herejía por el papado, los gobiernos católicos e incluso también por los protestantes, porque lo consideraban demasiado radical y por lo tanto un peligro para la estabilidad religiosa. Por lo que se vieron obligados a huir de Holanda y de Inglaterra a partir de la década de 1530. Ese hecho provocó que muchos de ellos, especialmente los de la rama de los menonitas que habían surgido en los Países Bajos, migraran hacia el este, donde había más tolerancia religiosa. Cuando los Países Bajos obtuvieron su independencia de España en 1648, pudieron tener algunos privilegios y dejaron de ser tan perseguidos, aunque no fue sino hasta 1750 que se generalizó la libertad de culto en esa nación, y muchos pudieron alcanzar posiciones de prosperidad comercial y profesional. Sin embargo, los menonitas suizos y del sur de Alemania debieron aguantar más tiempo la marginación social. A mediados del siglo XVII, gran parte de ellos pasaron de ocupaciones artesanales al trabajo agropecuario, al ser invitados por terratenientes del Palatinado, de Alsacia y de otras partes del Valle del Rin, como Prusia Occidental, a migrar hacia el sur para trabajar la tierra a cambio de obtener más libertad. Esto sucedió especialmente al estallar en 1618 la Guerra de los 30 años, ya que los terratenientes, cuyas tierras habían sido arrasadas por la guerra, estaban desesperados por hallar trabajadores. Sin embargo, al terminar la guerra, los anabaptistas no obtuvieron reconocimiento en la Paz de Westfalia, y como resultado, continuaron siendo perseguidos en Europa. ¡Fuimos timados! ¡Timados! Por eso, hubieron nuevas oleadas de persecución en Suiza en los años 1670, y nuevamente debieron huir al sur de Alemania y al este de Francia. Pero con el tiempo, la tolerancia relativa que pudieron obtener en los lugares a donde llegaron acabó por generar también conflictos internos entre ellos, ya que ahora debían discutir acerca de cómo responder a un mundo más tolerante, lo que produjo una división entre los suizos y los alemanes del sur. A partir de ellos fue formado el grupo de los Amish, fundado en 1693 por Jacob Ammann. Ammann había sido expulsado de su país natal, Suiza, a causa de la persecución religiosa. Esta llegó a oídos de los menonitas de Holanda, quienes hicieron una petición al burgomaestre de Rotterdam, quien envió un embajador a Suiza para interceder por ellos. La influencia de los comerciantes menonitas de Ámsterdam consiguió presionar a los funcionarios suizos, y también movilizaron a teólogos notables de la Iglesia Reformada y a líderes políticos de los Países Bajos, para que reprochasen a los suizos su falta de tolerancia religiosa. Su misión resultó en el establecimiento de la libertad religiosa en ese territorio. Entonces, Ammann pudo formar un grupo separado de las congregaciones menonitas existentes, ya que comenzó a considerar que la disciplina ya era muy poco exigente entre las congregaciones de Suiza y de Alsacia, y que se estaban alejando de la doctrina con la que se había fundado el movimiento más de un siglo atrás. Sus seguidores fueron conocidos como los Amish, y ganaron la mayor cantidad de adeptos precisamente en los lugares de alta tolerancia religiosa, como lo fue Suiza. Sin embargo, para 1711 se desataron nuevas oleadas de persecución, y los Amish suizos y del sur de Alemania empezaron a plantearse abandonar del todo la región. Bueno, ya estuvo bueno de joterías.
Sus vínculos con los comerciantes neerlandeses, que eran ricos e influyentes, fueron importantes, ya que les ayudaron a costear el transporte marítimo. Por las mismas razones, muchos pensaron por su lado en emigrar a las colonias norteamericanas. Pero la emigración a América tenía otros riesgos, como el desconocimiento de los nuevos lugares o la poca disponibilidad de medios materiales y económicos para vivir y desplazarse. Aunque en Norteamérica habían existido pocos asentamientos menonitas, que habían llegado en 1683, a causa de las constantes guerras entre las potencias más grandes de Europa, que afectaban la propiedad y la seguridad de numerosas poblaciones del continente. Especialmente, el territorio alrededor del Rin fue uno de los que más sufrió con las guerras, lo que les dio motivos adicionales para huir de sus países natales. Pero estos primeros asentamientos no prosperaron mucho tiempo, y solo 10 años después, nuevas colonias fueron fundadas gracias a la ayuda de los cuáqueros ingleses. Los cuáqueros fueron numerosos en Holanda desde 1660 hasta 1700, y fue especialmente entre los menonitas donde consiguieron más conversos, ya que su doctrina era muy similar. William Penn, un importante cuáquero, recorrió Europa en busca de colonos para poblar sus futuras tierras que compraría en Nueva Jersey, y los encontró fácilmente en Holanda, donde tenía una gran influencia. Además, las propuestas de Penn fueron aceptadas por los menonitas de Alemania y Suiza, quienes estaban en ese momento más oprimidos que las demás poblaciones en esos países. Déjeme pensar. Sí. Por otro lado, al iniciar el siglo XVIII, los gobiernos de los estados europeos, que querían afianzar su control de los territorios, les quitaban a las comunidades mucha de su autonomía, lo que era especialmente grave para los menonitas. Por eso, Norteamérica parecía prometerles dos cosas: cantidades suficientes de tierra disponible y que el gobierno se involucraría poco en su vida religiosa y personal, ya que el rey inglés Jorge I había anunciado esta libertad para los nuevos colonos. Además, el rey ofrecía a cada familia 50 acres gratis y por 10 años el privilegio de cultivar tanta tierra como se deseara sin pagos. ¡Qué ofertón! Casi todos los emigrantes holandeses, suizos y alemanes que llegaron a Norteamérica recibieron ayuda financiera de los empresarios ingleses, ya fuera por simpatía hacia sus principios religiosos o para conseguir buenos ciudadanos para sus colonias. Entre 1707 y 1770, grandes grupos de menonitas cruzaron el Atlántico durante los años de máxima migración alemana del siglo XVIII. Para 1735, al menos 500 familias amish se establecieron en Lancaster, Lawrence y condados cercanos en Pensilvania, y en la mayoría de los casos, conocidos ingleses les ayudaron con pasaje gratuito y otras ayudas. Los migrantes menonitas tuvieron varias ventajas frente a otros. Durante el siglo XVIII, 3/4 de todas las personas que desembarcaron en Norteamérica eran esclavos, trabajadores endeudados o criminales sentenciados a las colonias. En cambio, los menonitas y amish llegaron como trabajadores libres, con capacidad de negociar los términos de su trabajo, y eso les dio una gran ventaja económica. ¡Quítate el sombrero en señal de respeto! Para esa década, solo del Palatinado se había ayudado a más de 3.000 emigrantes, la mayoría de ellos amish. Después de la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, otra oleada de amish y menonitas abandonaron sus hogares con destino a Norteamérica, porque huían del reclutamiento y del servicio militar. Después de la crisis financiera de 1837, el oeste se convirtió en el objetivo de muchos habitantes de Estados Unidos. Varios exploradores amish siguieron al ejército general buscador de tierras, lo que les ayudó a expandirse por más estados de la nación americana. Desde ese entonces, el número de menonitas, y especialmente de los amish, continuó disminuyendo en Europa, especialmente en Alemania, donde no fue sino hasta la Revolución de 1848 que se les concedió la libertad religiosa. Pero la última congregación amish de Europa se disolvió en 1937, al fusionarse con la iglesia menonita, mientras que en Norteamérica, los amish actualmente se encuentran en aproximadamente 700 asentamientos entre Estados Unidos y Canadá. Saludos y muchas gracias a Jorge Álvarez por ser miembro del canal. Gracias por tu apoyo. Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas.